CIPSA-Trade. Muy buenas noches. Es un placer para CIPSA-Trade tenerles aquí en nuestro webinar de este día. El día de hoy hablaremos sobre la detección de cáncer en pulmón y su tratamiento en etapas tempranas. Nuestros panelistas son la doctora Marisol Arroyo y el doctor Francisco Corona. Hablaremos un poquito sobre la trayectoria de nuestros panelistas. La doctora Marisol Arroyo es egresada de la UNAM, es neumóloga clínico egresado del INER y especialista en tratamiento de cesación de tabaco por la Clínica Mayo. Tiene nombramientos como neumólogo clínico en la Unidad Funcional de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología. Es profesor de la asignatura de neumología y adjunto en el programa de estudiantes propedéuticos de la UNAM. Tiene especialidades en detección, diagnóstico y seguimiento del paciente con cáncer de pulmón. Es especialista para brindar tratamientos para dejar de fumar. Tiene publicaciones en revistas de alto impacto nacionales e internacionales. El doctor Francisco Corona Cruz es especialista en cirugía oncológica y en oncología torácica. Cuenta con más de 15 años de experiencia y es experto en el diagnóstico y tratamiento multidisciplinario de cáncer de pulmón, metástasis pulmonares, mesotelioma, timomas, tumores del mediastino, tumores de la pared torácica, derrame pleural y derrame pericárdico, entre otros. También es reconocido por sus contribuciones en materia de cirugía torácica de mínima invasión para pacientes de cáncer. En el ámbito docente es profesor titular del módulo de tórax en el curso de oncología de mínima invasión del Instituto Nacional de Cancerología y profesor asociado del curso de alta especialidad en medicina de oncología torácica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es también investigador nacional nivel 1 por el CONACYT. Agradecemos mucho su participación y dejamos el micrófono con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, agradezco mucho la invitación a esta ponencia. Vamos a hablar acerca de detección oportuna de cáncer de pulmón y bueno, el doctor Corona posteriormente nos hablará del tratamiento en etapas tempranas. Tenemos que ponernos en contexto. ¿Qué es lo que pasa en México? Pues desafortunadamente el cáncer de pulmón es la neoplasia número 1 en mortalidad. ¿Eso qué significa? Que de los 5 tipos de fallecimientos por año, actualmente 7,608 personas mueren cada año por este tipo de neoplasia. Si juntáramos todas las neoplasias, la mortalidad de ellas sería lo equivalente a la mortalidad de cáncer de pulmón. Y sabemos que existen muchos factores de riesgo y el más conocido es el tabaquismo. El tabaquismo no solamente se asocia a la mortalidad en cáncer de pulmón, también tiene una mortalidad atribuible por todas las causas de muerte en nuestro país de hasta un 16%. Como pueden ver en la siguiente tabla, pues está principalmente asociado a enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares, también enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pues a las neoplasias, no solamente a la cáncer de pulmón, sino también a 14 tipos de cáncer en el cuerpo. Principalmente pues en pulmón, que es lo más frecuente. Desafortunadamente el tabaquismo ocasiona 1.2 millones de muertes por este tipo de exposición y el 50% de los fumadores van a morir de forma prematura. En promedio, fumar reduce el pronóstico de vida a 10 a 11 años en una persona. La distribución en cuanto a personas que fuman alrededor de nuestro país es heterogénea. En los estados de la República del Norte, la prevalencia del tabaquismo es mayor que en los estados de la República del Sur. Sin embargo, estos estados no están exentos de presentar cáncer de pulmón. Tenemos otros factores de riesgo como la exposición a humo de la leña, que se da más en estados de la República del Sur. Desafortunadamente, bueno, el cáncer de pulmón ya estamos viéndolo en etapas más tempranas, etapas de vida más tempranas. Sin embargo, el promedio de edad de aparición de una neoplasia pulmonar es aproximadamente a los 70 años. Actualmente, con la llegada de nuevos dispositivos electrónicos de administración de la nicotina o de tabaco, como son los CEAMs, la exposición a estos tipos de carcinógenos ha sido más frecuente en personas más jóvenes. Se sabe que, bueno, todos los adolescentes en México, por lo menos, han probado, en un 60-70% han probado alguno de estos dispositivos electrónicos y que estos dispositivos electrónicos son el comienzo para el tabaquismo
digamos ya franco con tabaco, cigarrillo o puro en edades posteriores. Estos dispositivos tienen aproximadamente 60 sustancias que son carcinógenas, a pesar de que estas tienen de 200 a 300 sustancias que desconocemos qué son, porque muchos de los dispositivos tienen etiquetado en otros idiomas, no entraron a nuestro país de forma legal, no están regulados por COFEPRIS. Entonces desconocemos cuáles son realmente las sustancias, pero lo que sí conocemos es que contienen carcinógenos y que no son un procedimiento o un método para poder dejar el cigarro. Al contrario, sabemos que la exposición a este tipo de sustancias predispone a posteriormente tener un tabaquismo intenso. ¿Qué es lo que se ha hecho? Varios estudios, lo que les comentaba, bueno, la exposición a cigarrillo electrónico, conforme han pasado los años hasta el 2023, ha tenido más frecuencia o más popularidad entre las personas adolescentes. Este es un estudio en Estados Unidos donde lo hicieron estudiantes de preparatoria o más o menos de 18 años, del 2011 al 2019, donde se ve que lo que prueban más en este rango de edad es el cigarrillo electrónico. Y en México, ¿cuál es la prevalencia? Pues sabemos que hasta un 10% en la secundaria los probó, hasta un 70% ya los va a seguir, de este 10% va a seguir utilizándolos. No solamente el tabaco pues ocasiona cáncer, existen otros factores de riesgo que también están asociados a esta enfermedad. Y en esto existe la población que tiene cáncer, pero que son no fumadores. En promedio, los no fumadores es de un 10 a un 15% a nivel mundial que tiene cáncer y no tiene exposición al tabaco. En Latinoamérica, lo que se ha visto es que esta prevalencia es mayor en mujeres. Eso es lo que quiere decir que las mujeres tienen otros factores de riesgo que no es el cigarro para desarrollar cáncer de pulmón. Y uno de estos factores de riesgo, que bueno, a lo mejor es más conocido por todos, es la exposición al humo de la leña. En nuestro país es muy frecuente tener la exposición al humo de la leña de esta combustión para calentar los hogares, para cocinar, para trabajar. En promedio, 30 millones de mujeres o de mexicanas están expuestas a este factor de riesgo. Este factor de riesgo aumenta 5 veces la probabilidad de padecer cáncer de pulmón. Existen otro tipo de factores que también pueden ocasionar cáncer de pulmón, como infecciones crónicas como la tuberculosis, el virus del papiloma humano, exposiciones ocupacionales como la exposición a asbesto. Antecedente familiar de cáncer de pulmón, principalmente en primera línea. Hay nuevos estudios que determinan que, bueno, este es un factor de riesgo muy importante en personas que no han fumado, tener un familiar de primer grado que haya tenido esta enfermedad. Existen otras exposiciones como exposición al radón, que es un poquito más difícil de conocer o de medir cuál es la exposición en el lugar donde trabajamos o habitamos. Y bueno, la exposición a otro tipo de combustibles. Vamos a ver que también el tabaquismo, no, es difícil saber si el tabaquismo pasivo, cuantificar cuánto es esto del tabaquismo pasivo, cuánto puede ocasionar cáncer o cuál es el punto de corte para ocasionar cáncer de pulmón. Sabemos que sí tiene la causalidad, que existen varios estudios en los cuales esposas de fumadores desarrollaron cáncer de pulmón. Sin embargo, todavía no existe un punto de corte de decir tantos cigarros por tantos años, por tantas horas, de tener en un lugar cerrado para desarrollar cáncer de pulmón. Bueno, en esta tabla quiero representar que desafortunadamente el cáncer de pulmón se detecta en etapas tardías de la enfermedad, cuando se limitan mucho las posibilidades de ofrecer un tratamiento con intentos curativos. ¿Qué es lo que pasa en el cáncer de pulmón? Desafortunadamente, el cáncer de pulmón al inicio no ocasiona síntomas hasta una etapa avanzada. Al inicio, el paciente puede tener síntomas que son muy ambiguos o que podemos interpretar como una infección respiratoria, como síntomas de asma, simplemente no dan ninguna molestia. Posteriormente, cuando el paciente presenta ya síntomas francos de deterioro como pérdida de peso, tos con sangrado, que lo llamamos hemoptisis o hemoptoicos, dificultad para respirar, baja de oxigenación, estos pacientes se encuentran en etapas tardías. ¿Cuál es la importancia de que se encuentren en etapas tempranas o tardías? Pues el pronóstico, como les comentaba, se limita mucho el tratamiento con intento curativo y la sobrevida a 5 años se reduce hasta menos del 10% en los pacientes que ya se encuentran avanzados
al momento de la detección. Esta es una comparación de lo que vemos en México con lo que vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, detectan un gran porcentaje en etapas tardías, pero si pueden ver en etapas tempranas, que son los estadios 1 y 2, ellos llegan a detectar hasta el 25% de sus pacientes. Sin embargo, en México no llegamos ni siquiera al 1% de los pacientes que se detectan a tiempo cuando podemos hacer algo que impacte en la sobrevida. Esto también se traduce en costos. ¿Qué es lo que pasa? Detectar un paciente en etapas avanzadas, cuando el paciente requiere varios servicios, un equipo multidisciplinario, tratamientos quirúrgicos, nuevas moléculas de tratamiento que son costosas en nuestro país y que no siempre se tiene la disponibilidad en nuestro servicio de salud, esto ocasiona un costo 10 veces más elevado a que si detectamos un paciente en etapas tempranas donde a lo mejor le podemos ofrecer un procedimiento quirúrgico y se le quita el cáncer, ¿no? Entonces, esto es algo importante que no solamente impacta en la sobrevida, detectarlo de forma temprana o al inicio de la enfermedad, sino también impacta en la parte económica en nuestro país. Pues la pregunta viene, ¿por qué se están detectando en etapas avanzadas? Bueno, ya sabemos que sí, efectivamente, cáncer de pulmón ocasiona pocos síntomas y no se puede detectar de forma tan fácil al inicio de la enfermedad y como tal en nuestro país no existen programas de detección de cáncer de pulmón gratuitos a nivel república, pero también existen otros problemas de que necesitamos identificar quién tiene factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad y hacerle algún estudio que pudiera detectarlo a tiempo. Eso es desconocimiento del personal de salud, desconocimiento del paciente, como ya lo habíamos comentado. Hay muchas personas que piensan que no, a ellos no les va a pasar, que saben que fumar causa cáncer o causa enfermedades, pero a ellos no les va a pasar. O las personas que tienen exposición a humo de la leña. Estas personas desconocen que esto es un factor de riesgo para presentar algún tipo de neoplasia. Y existen otros factores de riesgo que hacen que se retrase el tratamiento y el diagnóstico. Para detectar cáncer de pulmón existen diferentes estudios de imagen que nos pueden ayudar para identificar alguna lesión que pudiera ser sospechosa. Dentro de estos estudios, pues están las radiografías, el PET-CT, la tomografía, el ultrasonido y la resonancia magnética. Estos estudios, algunos se utilizan de screening, de escrutinio, para ver la respuesta a los tratamientos y ver el curso de la enfermedad. El primer estudio, el más fácil de realizar, es la radiografía de tórax. Esta radiografía es de bajo costo y alta disponibilidad en todos los servicios, digamos, de salud básicos, ¿no? De primer nivel. ¿Qué pasa con este estudio? Desafortunadamente no tiene buena utilidad para detectar de forma temprana, porque de forma temprana intentamos identificar lesiones pequeñas, lesiones que a lo mejor no se pueden identificar muy bien por radiografía de tórax y entonces nuestro rendimiento diagnóstico es bajo. Para esto utilizamos otro tipo de estudios como la tomografía. La tomografía la podemos clasificar de acuerdo a la dosis de radiación que va a otorgar al sujeto. Existen las tomografías convencionales que nos dan una dosis de radiación de 7 milisieverts y existen las tomografías de baja dosis que exponemos al paciente a una radiación muy baja, pero que nos puede dar una imagen suficientemente útil para identificar una lesión. La dosis de radiación es de menos 1 milisievert o de 1 a 2 milisieverts, dependiendo de la técnica, y tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar algún paciente con sospecha de cáncer. Actualmente existen otros estudios que se están investigando, como tal, todavía no es una rutina que hacemos en un programa de screening, que es la búsqueda de biomarcadores. Biomarcadores son células que nos proporcionan visión de un tumor que está a distancia en otro sitio, por ejemplo, en el pulmón, y que pudiéramos ver estas células neoplásicas o algunos marcadores a través de la expiración, de hacer una muestra de saliva, una muestra de esputo, una broncoscopía, una muestra de sangre u orina. Todavía estos biomarcadores están en estudio y lo que ha salido de los estudios recientes o los reportes recientes de estos biomarcadores es que es una parte complementaria de un escrutinio. Como tal, no puede ser el único método que tenemos que utilizar para detectar cáncer de pulmón en un paciente que tenga alto riesgo. Siempre se tiene que hacer complementario a lo mejor a un estudio de imagen.
Actualmente existen diferentes modelos de predicción de riesgo. ¿Esto a qué me refiero? Son calculadoras en las cuales nosotros metemos las características del paciente, sus factores de riesgo. Ya vimos que no solamente el tabaquismo puede ocasionar cáncer de pulmón, exposición a humo de leña, el diagnóstico de POC, entre otros, y nos lanza esta calculadora un riesgo para cada paciente. Existen más de 12 modelos que han demostrado que sí tienen, digamos, sí pueden discriminar en quién pudiera tener cáncer y quién no pudiera tener cáncer para poder hacer los siguientes estudios. Hasta la fecha se han hecho varios estudios para detección de cáncer de pulmón. Si podemos ver, desde los años 60 hasta el 2021 que somos nosotros, han ido avanzando las técnicas, se han estado buscando cuál es la herramienta más útil para detectar el cáncer de pulmón con menos riesgos. Hasta el año 2002, o sea, empezó a hacerse un estudio muy grande, que es el estudio NLST, que ahorita vamos a hablar de él, en el cual se intentó probar que la tomografía de baja dosis era una buena herramienta diagnóstica versus a una radiografía. En este estudio, los pacientes que fueron incluidos fueron entre 55 y 74 años, aquellos que fumaron más de 30 paquetes año, eso es un cálculo de un índice que vamos a ver más adelante, y que si estos fueron fumadores o exfumadores hayan sido en los últimos 15 años. Es muy importante recordar estas características de los que ingresaron a este protocolo, porque estas fueron las características que posteriormente se utilizaron para detectar en programas a los pacientes con riesgo. Este fue el primer estudio que demostró que utilizar una tomografía de baja dosis reduce la mortalidad por cáncer de pulmón y que aparte detectamos más pacientes con este diagnóstico en comparación con una radiografía de tórax. Ellos concluyeron a un seguimiento a 6.5 años que se requieren en promedio 323 estudios para prevenir una muerte. Sonará mucho, pero si nosotros lo comparamos con otro tipo de neoplasias, para cáncer de mama se necesitan 1.900 mastografías para prevenir una muerte. Entonces, realmente 323 no suena tanto. Entonces, ese es otro estudio, que es el estudio Nelson. El estudio Nelson vino a corroborar lo que ya habíamos visto en el estudio NLST, que se había hecho en Estados Unidos. Este estudio se hizo en Europa. Ellos vinieron a probar que la tomografía de baja dosis funcionaba versus no realizar ninguna intervención. El tipo de tomografía que hicieron fue un poco distinto. Ellos veían la imagen del nódulo de forma volumétrica y esto demostró que tenía una mayor sensibilidad al hacer el estudio. También demostraron que ellos podían detectar mayor número de personas que tenían cáncer de pulmón versus no hacerles nada y esperar a que desarrollaran algún síntoma. Ellos concluyeron que se requería 130 estudios para prevenir una muerte. ¿Cuál es la experiencia que hay en Latinoamérica? Tenemos solamente un país que ha publicado sus resultados acerca de screening en cáncer de pulmón, a pesar de que ahorita ya estamos incursionando varios países de Latinoamérica en este tipo de tamizaje. El estudio BRELT 1, que se publicó en 2016, se hizo en Brasil. Lo que ellos querían probar es que a pesar de que en Latinoamérica había una alta prevalencia de enfermedades granulomatosas, o sea, enfermedades que hicieran nódulos pulmonares como la tuberculosis, esto no hacía que tuviéramos que biopsiar más personas para detectar un cáncer. Y sus conclusiones fueron que efectivamente pueden ver aquí en la columna de cáncer de pulmón, que ellos detectaron 1.3% fueron diagnóstico de cáncer. Y si lo comparamos con el resto de estudios que se han realizado, es en promedio el mismo porcentaje o un porcentaje similar a los detectados. El número de biopsias que realizaron para detectar estos pacientes, pues fue similar al número de biopsias que realizaron en otros estudios. Entonces, esto significa que no, a pesar de que tenemos mucha enfermedad que genera nódulos en los pulmones, esto no significa que vamos a estar biopsiando a todo mundo. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, es que ellos utilizaron un equipo multidisciplinario para decidir quién iba a biopsia y quién no. Un equipo multidisciplinario es un grupo de personas de diferentes especialidades que tienen expertise en el mismo tema, en el cual toman decisiones para saber si este tipo de nódulos o lesiones que se habían encontrado en tomografía tenían riesgo para hacer cáncer de pulmón. Recientemente, el año pasado, publicaron la extensión de cómo les había ido en conclusión de este estudio.
Ellos concluyeron pues que efectivamente pues el porcentaje de cáncer de pulmón fue similar al resto de los estudios y que ellos, a pesar de que tenían una enfermedad granulomatosa, no hizo que hicieran más biopsias. El año pasado también se publicó el estudio más grande que se ha hecho acerca de tamizaje en cáncer de pulmón, que fue un estudio chino. Ellos hicieron tamizaje a más de 1 millón de personas. Bueno, ellos tienen una alta población, ellos tienen varios recursos, entonces pueden hacer tamizaje a toda la población. Ellos hicieron tamizaje a personas que consideraban personas de riesgo alto y los clasificaron. Bueno, riesgo alto si cumplían ciertas características, riesgo bajo si cumplían otras características, y hicieron 2 grupos de tamizaje y no tamizaje. Encontraron lo mismo, que en cuanto los pacientes iban a realizarse una tomografía de baja dosis, se detectaban más pacientes con cáncer de pulmón que aquellos que no se realizaban una tomografía de baja dosis. Ya ha habido muchos estudios en cuanto a mortalidad donde han estado comparando estos estudios que les he comentado y donde dicen que pues efectivamente la tomografía funciona y existe una reducción de la mortalidad hasta de un 17%, y otro estudio menciona que aproximadamente 265 personas se requiere de tamizar para prevenir una muerte de cáncer de pulmón, y como ya hemos platicado, no suena tanto si lo comparamos con otro tipo de enfermedades. Entonces, recordemos los criterios que el primer estudio había mencionado. Bueno, a partir de ese estudio se empezaron a hacer las recomendaciones, las guías internacionales para buscar personas con riesgo, pero utilizando estos criterios del National Lung Screening Drive. ¿Qué pasó después? Pues observamos que existen personas que no cumplen esos riesgos, pero que tienen, presentan cáncer de pulmón. Por ejemplo, este estudio mencionaba que de 55 a 74 años, pero si nosotros extendíamos ese rango de edad un poquito más, hasta 50, 80 años, todavía podíamos detectar hasta un 35% de personas cuando solamente se habían detectado 26% de personas. También en cuanto al índice tabáquico, habíamos dicho 20 paquetes año, pero si nosotros extendíamos el porcentaje o bajábamos el porcentaje de índice tabáquico a 20 paquetes año, podíamos detectar personas que fumaban menos, pero que tenían riesgo de presentar cáncer de pulmón. Y esto lo que hizo es que hacía que estas minorías raciales y étnicas como los hispanos, ya que fumaban un poquito menos. Entonces, con estos datos que había en cuanto a factores de riesgo, las últimas recomendaciones que sacaron en Estados Unidos fue que el tamizaje se hace en personas entre 50 y 80 años con un índice tabáquico de 20 paquetes año, y esto lo vamos a hacer de forma anual. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona no tenga las condiciones para recibir un tratamiento si es que se detecta cáncer de pulmón, o que exista alguna enfermedad que deteriore su estado y que pues tratarle un cáncer de pulmón no vaya a mejorar el pronóstico de vida. Actualmente las recomendaciones oncológicas, las guías oncológicas mencionan que se debe de hacer screening o tamizaje de cáncer de pulmón no solamente a personas con antecedente de tabaquismo, sino también exposición a radón, exposición ocupacional, antecedente familiar de cáncer de pulmón. Existen ya recomendaciones, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios estudios en los cuales una herramienta muy importante en todos los programas de tamizaje es la prevención. La prevención de cáncer de pulmón, de cáncer de mama o de próstata. De pulmón, ¿cómo lo hacemos? Dar tratamiento para dejar de fumar. Existen varios estudios grandes en los cuales mencionan que hacer la intervención para dejar de fumar en una persona que quiere saber que si tiene cáncer o no, o sea, en un programa de tamizaje, impacta más si lo hacemos por fuera. Actualmente Estados Unidos ha puesto en sus lineamientos de los seguros de salud, o sea, Medicare y Medicaid, que los pacientes de sí o sí deben de tener un programa de tratamiento para dejar de fumar en un programa de screening. Entonces, es muy importante también la prevención del cáncer con la cesación de tabaco en estos programas. Se conoce que pues hacer estas intervenciones en un programa incrementa el éxito que puede tener una persona para dejar de fumar en 1 a 3%. ¿Qué pasa en México? Pues en México, pues efectivamente tenemos tabaquismo, pero también tenemos muchas personas, como habíamos platicado, que no tienen exposición a tabaco.
hasta el 45% de los pacientes que tienen cáncer en esta corte que se hizo en una publicación de salud pública, de la revista de salud pública, este 45% de los pacientes con cáncer son no fumadores y fumadores el 55%. Entonces tenemos en promedio un 50-50 de pacientes que fumaron y no fumaron para tener cáncer de pulmón. Los estudios más recientes que se han hecho ha sido en este tipo de personas que no fumaron y que existen otros factores de riesgo que pueden hacer que desarrollen cáncer de pulmón. El estudio Talent se publicó sus resultados preliminares hace 2 años y medio más o menos. Ellos mencionaron que el factor de riesgo más importante no asociado al tabaco para desarrollar cáncer es en la historia familiar de primer grado. Ellos vieron que realizar también tomografías de baja dosis en estos pacientes no fumadores también podían detectar de forma temprana cáncer de pulmón con una tasa de éxito. Recientemente también se publicó en un congreso, que es el congreso de ESMO. Este estudio, pues son los resultados preliminares en un estudio que se hizo en China, en donde ellos buscaron también factores de riesgo de su población. Los chinos hicieron tomografías a todos, no les importaba si tenían riesgo o no, a todos se les hizo tomografía. Y lo que intentaron ver fue las características que tenía su población de riesgo para presentar cáncer de pulmón. Ellos vieron que hacer tomografía a todo mundo también identificaban cáncer de pulmón en 1.7% de los pacientes que se hacía tamizaje y que la mayoría se encontraban en etapas avanzadas. La mortalidad por cáncer de pulmón se reducía en estos pacientes que se le hacía tamizaje. Con estos antecedentes, el Instituto Nacional de Cancerología cuenta con el primer programa en México de detección temprana de cáncer de pulmón en pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Somos el primer programa, estamos incursionando para conocer a nuestra población cuáles son nuestros factores de riesgo. Estamos incluyendo pacientes entre 50 y 75 años que tengan tabaquismo activo o exfumadores que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años, que hayan tenido exposición al humo de la leña, en promedio más de 100 horas al año, o diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si fumaron, que tengan el índice tabáquico de 20 cajetillas año. ¿Cómo sacamos o cómo calculamos este índice? El número de cigarros en promedio por día, por el número de años que haya fumado el sujeto, y esto lo dividimos entre 20, que es el número de cigarrillos que contiene una cajetilla. Importante, estamos buscando intencionadamente quién pudiera tener cáncer, entonces aquellas personas que tienen sospecha no son candidatos para el programa. Existe otro programa que es el programa de cáncer de pulmón en pacientes no fumadores y con otras exposiciones. Este sí es un protocolo de investigación, tiene ciertas características, no está abierto a la población, pero sí el de screening en cáncer de pulmón en fumadores y con exposición al humo de la leña o diagnóstico de EPOC. Con esto les comparto el contacto de la clínica se llama Detecto, está en el Instituto Nacional de Cancerología, nos pueden encontrar tanto en redes sociales, vía telefónica, vía correo electrónico, pueden agendar una cita, pueden hacer referencia a sus pacientes. Lo que más necesitamos es la difusión por parte del personal de salud, identificar a los pacientes, que conozcamos y que podamos difundir entre nuestros pacientes cuáles son los factores de riesgo para que puedan hacerse un estudio de detección temprana y darles un tratamiento oportuno y tal vez con fines curativos. Les dejo mi contacto, yo soy la doctora Marisol Arroyo y aquí me pueden encontrar cualquier duda. Muchísimas gracias. Le cedemos el micrófono al doctor Corona. Hola, buenas noches. Creo que mucho de lo que habló Marisol es muy relevante desde el punto de vista del control del cáncer de pulmón en nuestro país. Y lo que yo les voy a comentar en realidad es un poco de lo que ya hemos platicado en otras sesiones acerca de las estrategias de tratamiento para las etapas tempranas, pero con un enfoque más hacia pues, lo más reciente, pero también hacer un poco más de sentido del por qué es tan relevante este protocolo que les comentó Marisol y que lidera en el Instituto Nacional de Cáncer. Cáncer de pulmón temprano se refiere a todos aquellos tumores que están contenidos dentro del parénquima pulmonar y que en general no se han diseminado a los ganglios fuera de las vías aéreas principales, ¿no? Nosotros consideramos
Etapas tempranas, aquellos que por categoría del tamaño del tumor, la extensión y la invasión ganglionar quedan en las categorías 1 y 2. Y el tratamiento recomendado a la fecha para estos tumores sigue siendo la cirugía. Tenemos algunas alternativas, como puede ser la radioterapia estereotáxica, que ha ganado mucho terreno como una alternativa muy, muy buena para tumores que reúnen estas características. Sin embargo, pues la recomendación número 1 sigue siendo al día de hoy la cirugía. Y como antecedente, hasta el día de hoy, nosotros decidimos el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón en base al tamaño del tumor, ¿no? Este es uno de los pocos pacientes que logramos ver. Si recuerdan las estadísticas que les presentó Marisol, bueno, aquí en México la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón se van a presentar como enfermedad metastásica, y este es uno de los pocos casos que se detectan en etapas tempranas, ya sea por el hallazgo incidental derivado de las tomografías que se están realizando por la pandemia, o bien porque participan en algún programa de detección oportuna como el de Detecto. Y entonces este es un tumor que mide 2 centímetros y se trata de un carcinoma epidermoide, ¿no? Creo que no hay duda de que si el paciente es candidato a cirugía, pues podría ser una buena alternativa. Y sin embargo, vemos que aquí en esta ventana pulmonar, pues es un paciente que tiene un grado muy, muy importante de enfisema, y aquí es muy relevante la valoración por todos los especialistas que conforman una clínica de cáncer de pulmón para determinar cuál sería la estrategia de tratamiento más relevante, ¿no? Y en enfermedad metastásica, actualmente no se puede decidir el tratamiento de un paciente si no tenemos la determinación de los marcadores moleculares y de la determinación de esto que es el PDL1 y que nos predice la respuesta que puede tener a quimioterapia, ¿no? Se ha vuelto también muy relevante en etapa temprana, y vamos a ver un poco de qué se trata, pues este nuevo árbol de decisiones que no solo se basa en las características anatómicas de estos tumores. Para nosotros tener certeza de que efectivamente se trata de una enfermedad temprana, necesitamos tener una estratificación completa, ¿no? Y una estratificación completa tenemos un estudio PET-CT en el que no hay evidencia de metástasis extratorácicas, y de estar seguros de que los ganglios mediastinales no están afectados desde el punto de vista microscópico. Recordar que si bien el PET-CT es el mejor estudio no invasivo para la evaluación de enfermedad metastásica y también para evaluar el estado ganglionar del mediastino, pues tiene sus limitaciones, como lo es la enfermedad microscópica, de ahí que tengamos que depender de muchos métodos desde el punto de vista invasivo. Aquellos pacientes que se considera que tienen un riesgo muy bajo de metástasis ocultas o microscópicas con un PET negativo pueden ser llevados a cirugía, como son aquellos pacientes que por tomografía y por PET te reportan que son ganglios negativos, es decir, no miden más de 1 centímetro y no tienen captación en el estudio del PET. Aquellos que están en los 2/3 externos del pulmón y que miden menos de 3 centímetros pueden ser llevados a cirugía de entrada, porque aquí la probabilidad de enfermedad oculta, es decir, que tengamos afección a la parte central del pecho y que en lugar de que sea una etapa 1-2, sea una etapa localmente avanzada, una etapa 3, pues es relativamente bajo, con un riesgo aproximado del 5%. Sin embargo, todos aquellos tumores que no cumplen con estas características, es decir, en el PET nos reporta que hay sospecha de afección ganglionar, mide más de 3 centímetros o está en el tercio interno del pulmón y consideramos que es un tumor central, pues aquí la probabilidad de enfermedad oculta varía desde un 30 hasta un 60%, y de ahí que se tenga que hacer una estratificación invasiva. Actualmente los métodos endoscópicos pues son los de elección, se tiene que hacer si contamos con este recurso de primera mano, y dejamos los métodos quirúrgicos ya sea de manera confirmatoria o si no tenemos el acceso a los métodos endoscópicos. Si el resultado de la estratificación invasiva es que los ganglios son negativos, es decir, se trata de una verdadera etapa temprana, pues el paciente puede ir a cirugía. En el caso contrario, pues se trata de una enfermedad localmente avanzada y requiere tratamiento multimodal. Actualmente, el tratamiento para estos casos es muy divergente. La mayor parte nos inclinamos a tratamientos no quirúrgicos, pero también es aceptado en algunas circunstancias operarlos. De ahí que pues, se ha vuelto un tanto más complejo el abordaje de estos pacientes. Una vez que tenemos
la certeza de que efectivamente se trata de una enfermedad temprana, pues lo siguiente es determinar si el paciente desde el punto de vista técnico y médico es candidato a cirugía. Para esto tenemos dos evaluaciones. La primera es hasta cierto punto subjetiva porque va a depender de la experiencia que tenga el cirujano, de la localización del tumor, del recurso humano y material que tengas a la mano para definir si este tumor es potencialmente resecable de manera completa, ¿no? Sabemos que el principal factor pronóstico para obtener buenos pacientes que son llevados a cirugía es la resección completa del tumor. Realmente en etapas muy tempranas no aplica tanto esto del criterio de qué tan resecable es, pero si de pronto tenemos tumores voluminosos o que tienen afección a alguna estructura dentro del tórax, pues pueden ser susceptibles de alguna resección en bloque, e insisto, pues va a depender mucho de la experiencia que se tenga en el grupo quirúrgico, ¿no? Y aquí muchas veces se requiere de la flexibilidad de todo el equipo para saber si efectivamente este paciente se considera resecable, es decir, podemos hacer la resección completa del tumor y además beneficiamos a nuestro paciente. Y quiero hacer énfasis en esta ocasión en el término del paciente operable, ¿no? Si ustedes vieron en las guías que les presentaba yo al inicio, la distinción que se hace es entre el paciente que es médicamente operable y aquel que es médicamente inoperable, ¿no? Esencialmente lo que estamos diciendo cuando el paciente es médicamente operable es que ya pasó por una evaluación funcional, que al menos en la clínica del INCAN lo hacemos con el cardiólogo y con la doctora Arroyo desde el punto de vista de neumología, y lo que valoramos es el estado funcional que tiene el paciente, es decir, tiene una buena expectativa de supervivencia a largo y a mediano plazo, qué tal están de controladas sus comorbilidades. Como vimos, muchos de estos tumores se asocian al tabaquismo, de ahí que además del cáncer pues puedan tener problemas pulmonares o cardíacos de base, y con esto pues sabemos qué reserva cardiopulmonar tiene nuestro paciente, ¿no? La evaluación más sencilla pues es una espirometría. Algunos pacientes requieren de evaluaciones más extensas, pero esencialmente lo que buscamos es que después de estas evaluaciones, tanto el cardiólogo como el neumólogo o neumóloga nos diga si el paciente se considera apto para el procedimiento. Si este es el caso, bueno, pues el paciente se considera médicamente operable con una baja probabilidad de complicaciones transoperatorias y posoperatorias, y en general se procede con el procedimiento. Y si el paciente se considera como médicamente inoperable porque funcionalmente no es apto o la reserva pulmonar es muy baja, pues el paciente tiene que ser sometido a alguna otra alternativa de tratamiento local en el caso de las terapias tempranas. Y esto es bien importante porque la principal limitante que nosotros tenemos para hacer cirugías resectivas por cáncer de pulmón tiene que ver muchas veces con la funcionalidad del paciente, más que con la cuestión técnica, como vamos a ver un poco más adelante. La cirugía para cáncer de pulmón es como cualquier cirugía para cáncer. Evaluamos la extensión de la enfermedad. Tenemos dos componentes: la resección del tumor como tal, en el cual vamos a buscar la resección con un margen tridimensional. La lobectomía, vamos a ver que sigue siendo el procedimiento estándar para la mayor parte de los casos. Y la otra parte importante es evaluar el estado de los ganglios mediastinales. Ya decíamos que la principal limitante del PET-CT es la enfermedad microscópica, de ahí que tengamos que hacer la resección de los ganglios que pueden estar en riesgo, determinar si tienen afección metastásica o no, y con esto estimar el pronóstico real de control de cáncer que tiene nuestro paciente y también tomar decisiones de tratamiento complementario postoperatorio. Para esto tenemos dos alternativas: una que es el muestreo mediastinal, en el cual el cirujano va a buscar las estaciones que se consideran en riesgo. Esto está ya muy bien delimitado. Para las estaciones, perdón, para los lóbulos inferiores son las estaciones bajas, son aquellas que están debajo de la tráquea, en la división de los bronquios, los que están junto al esófago y aquellos que dependen del ligamento pulmonar. Esos son los ganglios que están en riesgo, y en ese escenario del muestreo, pues el cirujano va y busca intencionadamente los ganglios de estas estaciones. No necesariamente tiene que quitar todos, con que se remuevan 2 ganglios de cada estación en riesgo para tener al final 6 ganglios, pues es más que suficiente. En el caso de los lóbulos superiores y del lóbulo medio en el lado derecho, pues son las estaciones superiores aquellas que se tienen que pues biopsiar o resecar para tener una evaluación que se considere como adecuada, ¿no? La otra alternativa es la linfadenectomía, que a diferencia del muestreo en el cual yo busco un par de ganglios para enviarlos a estudio patológico,
Aquí lo que hago es la remoción de todo el tejido adiposo que contiene los ganglios, y generalmente lo que hacemos los cirujanos es tener límites anatómicos bien establecidos, quitamos todo el tejido que está ahí contenido. Ahí realmente no sabemos cuántos ganglios estamos removiendo hasta que el patólogo nos los revise, nos dice cuántos ganglios, y para el lado derecho pues son esencialmente todas las estaciones superiores, anales inferiores, y para el lado izquierdo las estaciones de la ventana aortopulmonar y paraórticos, además de las mismas que hacemos del lado derecho suprarenal y las estaciones bajas. Esto en general se asocia desde el punto de vista técnico con un poco más de minuciosidad. Ya se ha visto que las complicaciones son las mismas, y sí sabemos que este método da un mayor número de ganglios que si solo se hace un muestreo, ¿no? Como les decía, a diferencia de aquel procedimiento de muestreo en el que solamente buscamos un par de ganglios, pues aquí tenemos que hacer la limpieza de todo el tejido que está contenido en estos límites anatómicos para considerar que estamos haciendo una linfadenectomía. Desde el punto de vista de lo que se ha investigado a este respecto, hay mucha evidencia retrospectiva que nos dice que sí pareciera ser mejor hacer linfadenectomía que muestreo, porque tenemos mayor número de ganglios y con esto la probabilidad de tener una mejor evaluación de nuestro paciente y una mejor remoción de enfermedad microscópica pues es muy relevante. Sin embargo, en el único estudio que se ha hecho desde el punto de vista metodológico con nivel de evidencia 1, es este estudio aleatorio en el cual se comparó muestreo contra linfadenectomía, pues lo que se encontró es que realmente no había ninguna diferencia ni en supervivencia ni en el control de recurrencia del cáncer durante el periodo de investigación. De tal suerte que pues, la recomendación de los autores es que se pueda hacer uno u otro, siempre y cuando tengamos al menos 3 estaciones evaluadas y 6 ganglios para que el patólogo nos los reporte. Pero lo relevante también de este estudio es que no encontraron que hubiera ninguna diferencia ni en el tiempo quirúrgico ni en las complicaciones que tiene el paciente, por lo que, pues técnicamente, si puedes hacer una linfadenectomía, creo yo que es recomendado, dado que este estudio, aunque es el mayor peso metodológico que tenemos para comparar muestreo contra linfadenectomía, tiene varios sesgos de diseño, ¿no? Creo que es un estudio que se diseñó de manera tan rigurosa que no representa lo que se hace en el mundo ideal, ¿no? Muy rápido les voy a platicar. En este estudio le hacían PET al paciente, si solo aquellos pacientes con ganglios verdaderamente negativos por PET, se hacía la evaluación ya sea por EBU-SEUS. Si los ganglios seguían siendo negativos, continuaban el estudio. Si salían positivos, salía del estudio. Y durante el transoperatorio, si a juicio del cirujano algún ganglio se veía sospechoso, se mandaba a transoperatorio. Si lo reportaban como positivo, salía del estudio. Se reportaba negativo, continuaba en el estudio. Entonces, si se dan cuenta, realmente nadie hace eso en su práctica del día a día. Es un estudio que lamentablemente pudo haber respondido a esta pregunta de investigación, y me parece que esos sesgos en el que al final ellos hicieron una selección de todos aquellos pacientes con enfermedad potencialmente oculta que quedaron fuera del estudio y que pudieron haberse beneficiado de una cirugía más extensa, pues al final creo que se quedaron con un grupo muy, muy chiquito de pacientes en los que ya prácticamente habían removido todos los ganglios linfáticos potencialmente metastásicos, y evidentemente quitar más ganglios ya no hacía ninguna diferencia, ¿no? Sin embargo, pues esta es una opinión solamente desde el punto de vista personal, pero en mi práctica yo, por ejemplo, siempre que puedo hago una linfadenectomía, ¿no? La otra parte importante de la cirugía resectiva para el cáncer de pulmón es la resección del tumor como tal, y para esto pues podemos hacer muchos tipos de resección. El estándar sigue siendo la remoción del lóbulo afectado, que es la lobectomía. Muchos pacientes requerirán cirugías más extensas como una neumonectomía. En algunos casos se puede hacer una resección en manga, que solamente se reseca la porción bronquial afectada, preservando o reconstruyendo la vía aérea y pues también la circulación principalmente arterial, y con esto preservamos, en lugar de quitar todo el pulmón, pues preservamos una buena parte del parénquima. Y otra cuestión que durante mucho tiempo se discutió, pues es lo de las resecciones subglobales, ¿no? Que esto podemos hacer resecciones anatómicas, segmentectomía. Ya les contaba la vez pasada que tuvimos oportunidad de charlar que en lo que buscamos es
de los segmentos en los que a su vez se divide cada lóbulo, pues el bronquio, la vena, la arteria correspondiente al segmento afectado, hacemos la remoción de los ganglios N1, N2, de tal suerte que esta resección pues termina siendo pues como una lobectomía en chiquito. Y aunque pareciera más fácil desde el punto de vista clínico, la realidad es que resulta más demandante, pero la ventaja que tiene esto pues es que preservamos una mayor cantidad de parénquima pulmonar, ¿no? Y la otra es la resección en cuña, que no es una resección anatómica. Aquí lo que hacemos es resecar el tumor como si fuera una rebanada de pizza o de pastel, cortamos el parénquima pulmonar sin involucrar bronquio, vena, arteria. Evidentemente aquí difícilmente podemos acceder a los ganglios sublobares. Sí se busca que, aunque hagas una resección en cuña o una segmentectomía, tengas que evaluar los ganglios N1 y N2 como si hicieras una lobectomía, pero al final pareciera que esta resección es menos completa desde el punto de vista del drenaje linfático, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice la evidencia al respecto. Durante toda la evolución que ha tenido la cirugía para cáncer de pulmón, realmente solo ha habido 2 estudios importantes hasta el día de hoy, y literalmente estoy hablando hasta el día de hoy, porque en 1962 se comparó neumonectomía contra lobectomía, se vio que no había diferencia, se estableció a la lobectomía como una muy buena alternativa y ya no había necesidad de remover el pulmón completo independientemente del tamaño del tumor. Y en 1995 se publicó este estudio del Lung Cancer Study Group, liderado por el doctor Ginsberg, que comparó resecciones sublobarias contra lobectomía, y lo que encontró es que sí, los pacientes morían más por cáncer si se hacía una resección limitada, tenían mayor riesgo de que el cáncer tuviera recurrencia, y la conclusión fue que no se valía hacer resecciones sublobares porque pues, los pacientes lo hacían peor que si se hacía la lobectomía. Tomar en cuenta el año en el que se hizo esto, pues no teníamos PET-CT, empezaban con la tomografía, muchos de estos pacientes se operaban solo con una radiografía de tórax, de tal suerte que a pesar de todos los avances tuvieron que pasar muchísimos años para que hubiera algún otro ensayo clínico que comparara estas estrategias de tratamiento, ¿no? Estamos hablando de 1995, el año pasado se publicaron un par de ensayos muy relevantes, porque pues viene finalmente a sentar la base desde el punto de vista metodológico con un nivel de evidencia muy alto, en el que nos dice que si vamos a hacer lobectomía para cáncer de pulmón, lo podemos hacer por VATS o por toracotomía. Los resultados a corto plazo en movilidad, mortalidad son mejores, algo que ya sabíamos para la cirugía de mínima invasión, y nos da una ventaja desde el punto de vista funcional en muchos de esos pacientes que tienen pues, un estado de salud limítrofe. Pues hacer una toracotomía muchas veces condiciona dolor, una estancia prolongada, mayor probabilidad de complicaciones respiratorias, de tal suerte que hacer una cirugía de minimización pues es efectiva, ¿no? La preocupación siempre fue si desde el punto de vista oncológico era similar, y lo que nos dice es que a corto plazo en términos de resección completa, número de ganglios, márgenes negativos, todo es similar, ¿no? Siempre y cuando pues, lo haga gente experta en el área, de tal suerte que podemos decir ahora sí que la VATS es equivalente a la toracotomía para la cirugía de cáncer de pulmón, ¿no? Y les decía yo hace rato que finalmente la principal limitante que tenemos para las lobectomías es funcional, no es técnica, es decir, no hacemos lobectomías porque sea más fácil, si bien es más demandante hacer una segmentectomía, pues debe de estar en el arsenal de aquellos cirujanos que se dedican a cáncer de pulmón. Lo importante creo es entender que cirugías menos extensas, preservadoras de parénquima, pues le ofrecen al paciente una mejor calidad de vida, y a muchos pacientes que a lo mejor no son aptos desde el punto de vista funcional para una lobectomía, pues les ofrece la oportunidad de ser candidatos a cirugía si se va a hacer una cirugía menos extensa, ¿no? Y conectando con lo que comentaba la doctora Arroyo hace ratito, pues en el screening lo que buscamos es justamente encontrar lesiones más tempranas, que generalmente son tumores de bajo grado, tumores muy tempranos, y entonces la pregunta es si vale la pena hacer una cirugía tan extensa para tumores tan tempranos desde el punto de vista anatómico. El año pasado se publicó este estudio, que es el estudio asiático. Es un estudio que comparó lobectomías contra segmentectomías para tumores periféricos de hasta 2 centímetros que no tuvieran afección ganglionar por PET-CT y pues eran llevados de forma aleatoria pues a un procedimiento a otro, ¿no? Es un estudio muy grande,
un estudio multicéntrico, y la conclusión del estudio es que no hay diferencia ni en supervivencia ni en periodo libre de enfermedad para los pacientes que cumplen con los requisitos del protocolo, insisto, tumores de hasta 2 centímetros periféricos, sin ganglios PET-CT. Se asocia evidentemente con una mejor función respiratoria y pues ellos auguraban que podría ser el nuevo estándar de tratamiento para tumores de hasta 2 centímetros, ¿no? Creo que si bien este es un estudio muy relevante desde el punto de vista metodológico, número de pacientes, resultados que tiene, la mayor parte de los cirujanos en el mundo realmente estaban esperando este ensayo clínico, que es el que llevó el doctor Al-Torki, que tomó muchos años reclutar. Finalmente el año pasado se publicaron, más bien se presentaron los resultados finales de supervivencia y de seguimiento a largo plazo en el Congreso Mundial de Cáncer. Este estudio, a diferencia del anterior, si se dan cuenta, los criterios de inclusión eran esencialmente los mismos, hasta 2 centímetros, sin ganglios mediastinales afectados por PET-CT. Y la diferencia esencial que tiene con el estudio previo es que aquí las resecciones sublobares podrían ser segmentectomías o resecciones en cuña, que como les explicaba, pues durante muchos años se satanizaron como un procedimiento oncológicamente deficiente. Y pues creo que justamente por esto levantó tanto revuelo la presentación, ¿no? Y les decía que esto era cierto hasta el día de hoy, porque justo hoy se publicó en el New England pues ya el paper en extenso de este ensayo clínico, ¿no? Ya sabíamos los resultados, ya sabíamos que no había diferencia en periodo libre de enfermedad, no había diferencia en supervivencia, ninguna de las dos, en ninguno de los dos grupos. Hay que insistir en este hecho de que aproximadamente la mitad de las resecciones sublobares de este caso fueron resecciones en cuña, de tal suerte que, bueno, pues uno esperaría a lo mejor cierta diferencia si tomamos en cuenta este concepto que teníamos hasta el día de hoy, de que probablemente las cuñas eran inferiores, ¿no? Si bien hay muchas críticas todavía, hace falta tal vez desmenuzar este estudio, hacer tal vez una comparación de subgrupos entre esos sublobares, segmentectomías contra cuñas, pero al menos lo que presenta el doctor Al-Torki es que no hay diferencia, no pareciera que hacer una, bueno, no pareciera, ya es un hecho que hacer lobectomías no le da ninguna ventaja para, en cuanto a supervivencia para estos pacientes. Y aquí quiero hacer un paréntesis y aprovechar estas curvas de supervivencia y de control de la enfermedad para que se den cuenta que estos son tumores T1. En el que, si ustedes piensan en tumores en etapa 1 para otras neoplasias, como por ejemplo cáncer de mama, lo que esperaríamos es una supervivencia superior al 90%, control del cáncer a 5 años superior al 90% a 5 años. Y aquí lo que vemos es que muchos de estos pacientes, a pesar de ser tumores muy tempranos, no importa si les hagamos lobectomía, segmentectomía, van a recaer, ¿no? Aquí vamos a ver cómo a 5 años, más o menos el 60 y tantos % de los pacientes tienen una recurrencia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo igual cuando comparamos supervivencia, vamos a ver que a 5 años solo el 80% más o menos de los pacientes van a estar vivos y con el cáncer controlado. Esto lo que nos quiere decir es que a pesar de que son tumores muy tempranos, hay otras situaciones que no logramos controlar desde el punto de vista de las terapias locales y regionales, y esto es bien importante de entenderlo, que este pleito que de pronto tenemos entre la cirugía y la SBRT, pues realmente no tiene mucho sentido, porque creo que estamos perdiendo pues the big picture, ¿no? Viendo completamente, pues hay mucho que hacer, porque los pacientes, a pesar de que son muy tempranos, de un muy buen tratamiento local, pues siguen teniendo recurrencias por cáncer y siguen muriendo por cáncer, ¿no? Vamos a desmenuzar un poquito más adelante lo que esto significa, ¿no? Esta comparación de subgrupos, básicamente vemos que en ninguna situación la lobectomía es mejor, ¿no? Aquí vemos que todas estas líneas cruzan la unidad de tal suerte que no hay realmente un escenario en el que en pacientes con estas características, hasta 2 centímetros periféricos sin ganglios, perdón que lo insista yo mucho, pero es bien relevante entender que solamente aplica para este tipo de tumores. Si tenemos tumores que son más grandes o que están centrales o que tienen ganglios, no se vale hacerle segmentectomías porque ese no fue el objetivo de este estudio y no es lo que nos está mostrando la evidencia. Pero finalmente no hay diferencia
o no hay ninguna ventaja en ninguno de los subgrupos para la lobectomía, ¿no? Entonces, en cuanto a mortalidad, pues aquí vamos a ver que otra vez por causas de muerte por cáncer, pues tampoco hay diferencia, ¿no? Entre hacer una resección sublobar o una lobectomía. Y aquí vamos a ver, aquí quiero hacer un poco de énfasis en esto, ¿no? De todos los pacientes que tuvieron recurrencias, ya vimos que no hay diferencia entre lobectomía y resección sublobar en cuanto al número de pacientes que van a recaer. Pero creo que lo importante aquí es ver que realmente recurrencias locorregionales que a lo mejor uno esperaría en etapas tempranas, pues este tipo de recurrencias pues son 10% para lobares, 13% para sublobares, ¿no? Y vamos a ver que la mayor parte de las recurrencias son a distancia, ¿no? Una muy buena proporción de estos pacientes van a recaer como enfermedad metastásica y aquí otra vez insistir en que si bien las terapias locales son muy buenas, son lo aconsejable para etapas tempranas, me parece que todavía queda mucho por hacer en cuanto al control del cáncer de manera global, ¿no? Y debemos de tener mucho énfasis en esto de las recaídas sistémicas, ¿no? Y ya se imaginarán que el día de hoy, pues justo con la publicación de los estudios del estudio en extenso, pues particularmente Twitter como red social académica, pues explotó, ¿no? Y se generó una discusión muy productiva, creo yo, acerca de los pros y los contras. La mayor parte coincidimos en que seguramente en la siguiente revisión de guías tiene que ser el nuevo estándar de tratamiento de las resecciones sublobares para esto. Si bien hay muchas preguntas al respecto, pues vamos a ver cómo se desarrolla esta parte de la cirugía en los siguientes meses, ¿no? Redondeando un poco lo que les comentaba, si hacemos un resumen de cuál es el estado actual de la cirugía para cáncer de pulmón temprano, pues es este. La lobectomía sigue siendo el estándar de tratamiento. La excepción, aquellos pacientes sometidos a resecciones sublobares, pues son aquellos pacientes con tumores periféricos de hasta 2 centímetros sin ganglios por PET-CT y que, como sabemos, estos pacientes ni siquiera requieren estadificación mediastinal invasiva, pueden ser llevados a cirugía de entrada, ¿no? Es bien importante entender que la otra parte que tiene mucho peso en el tratamiento y en la estadificación de nuestros pacientes, pues es la evaluación del estado de los ganglios mediastinales. Se puede hacer por muestreo o por linfadenectomía, siempre y cuando tengamos ganglios, 2 ganglios de al menos 3 estaciones N2 para un total de 6. Realmente, si lo comparamos con lo que nos piden para otros tumores, es realmente muy poco, ¿no? Y si tenemos el expertise, si tenemos la infraestructura para hacerlo por mínima invasión, pues definitivamente tendría que ser nuestra primera elección. Y ya para concluir, solo quiero dejar estas reflexiones acerca de la evolución que ha tenido el tratamiento perioperatorio, que creo que es también muy relevante. Ya vimos que, si bien la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón en etapas tempranas deberían curarse solo con cirugía o solo con tratamientos locales, vemos que no es así, ¿no? Ya sabemos que hasta el 50%, dependiendo de la etapa clínica de pacientes que se consideran como enfermedad temprana, van a recaer. Estamos perdiendo a una gran cantidad de pacientes. Estamos haciendo muchos esfuerzos en screening, estamos haciendo muchos esfuerzos en mejores tratamientos locales. Sin embargo, creo que algo que también de pronto los cirujanos perdemos de vista es lo que hay alrededor, ¿no? Y afortunadamente tenemos ahorita 3 estrategias ya aprobadas, están en las guías clínicas y que creo que son muy buenas alternativas. Las 2 primeras son de tratamiento postoperatorio, tratamiento adyuvante. Por ejemplo, es con terapia blanco para aquellos pacientes que tienen mutación de GFR. Definitivamente ha mejorado la probabilidad de estar vivo y probabilidad de estar sin cáncer a largo plazo en pacientes que son candidatos a este tratamiento. Y la otra para aquellos pacientes que no tienen la mutación de GFR y que tienen pues expresión de PDL1 de al menos el 1%, pues esta alternativa ya está aprobada, que es atezolizumab, que es una molécula de inmunoterapia. También ya está aprobado, basado en el estudio PEARLS, en la semana pasada se dio la aprobación para otra molécula que es pembrolizumab, y seguramente pues vienen tiempos muy interesantes para el tratamiento postoperatorio de los pacientes con cáncer de pulmón. Se ha visto que mejora los resultados comparados con quimioterapia o con cirugía sola. Y algo que también ha ganado mucho terreno, pues es la neoadyuvancia, ¿no? Este estudio en particular comparó neoadyuvancia de quimioterapia sola contra quimioterapia con inmunoterapia. Aquí, como medimos de manera subrogada la probabilidad que el paciente tiene de tener un buen resultado con este tratamiento, es con algo que
se llama la respuesta patológica mayor, que es el grado de involución tumoral que se tiene con este tratamiento, y eso pues lo ves cuando operas al paciente y el patólogo te lo da, ¿no? Aquí vemos que dentro de ese mismo grupo de respuestas patológicas mayores, que se define como menos del 10% de células tumorales residuales, está el grupo de pacientes con respuesta patológica completa, es decir, el patólogo ya no encuentra células tumorales y se considera pues que este tratamiento erradicó por completo el tumor. Si comparamos las probabilidades de respuesta patológica completa, y que evidentemente esto se traduce en aquellos pacientes que tienen la mejor expectativa de supervivencia y control de cáncer a largo plazo para la quimioterapia, es solo del 2%, ¿no? Solo el 2% de los pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante tienen una respuesta patológica completa. Aquí, 24% de los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa recibieron esta combinación de quimioterapia con inmunoterapia con nivolumab. Y si se dan cuenta, pues esto es una diferencia abismal, ¿no? Es una diferencia abismal. Esto le garantizó una aprobación así en Fast Track por la FDA, y actualmente pues es una muy buena alternativa porque se ha visto que desde el punto de vista de control del cáncer es superior a solo darles quimioterapia, ¿no? Entonces, si bien, insisto, tenemos mucho por hacer en cuanto a tratamiento sistémico y otras alternativas perioperatorias para mejorar los resultados que tenemos con las estrategias locales, es bien importante recordar que el principal factor pronóstico asociado todavía a supervivencia es la resección completa, ¿no? Márgenes negativos, ganglios de 3 estaciones, 6 ganglios para evaluar, la estación ganglionar más alta es negativa, y vamos a ver que aquellos pacientes con resección incompleta, es decir, tenemos tumor residual microscópico o macroscópico, pues tienen una supervivencia mucho menor comparado con aquellos de resección completa. Esta categoría de resección incierta que ya se aplica de manera, digamos, sistemática en muchas instituciones, y que va a estar categorizada ya en la siguiente revisión del TNM, que esperamos se publique el próximo año, la categoría de resección incierta, en la mayor carga de estos pacientes, aquellos que tienen evaluaciones mediastinales deficientes. Vamos a ver que comparado con las resecciones completas, pues definitivamente hay una menor supervivencia. Entonces es muy importante entender que a pesar de todos los avances que tenemos en medicina perioperatoria, pues debemos de hacer el esfuerzo por cumplir con los estándares de calidad, ¿no? Y ya para concluir, los dejo aquí sobre la mesa. Les decía yo que hasta el día de hoy pues decidimos el tratamiento muchas veces de los pacientes basado solo en el tamaño tumoral, no tanto en la histología, pero me parece que esto también va a cambiar, ¿no? No es lo mismo actualmente. Sabemos que no tiene muy buena respuesta a inmunoterapia. Quizá con lo que tenemos aprobado el día de hoy, esta será una paciente candidata a cirugía seguida de adyuvancia con TKI. Si tienen opción de darle neoadyuvancia, hay un ensayo clínico también ya con esta misma molécula de terapia blanco antes de la cirugía para pacientes con esta mutación, pues también sería, creo yo, una muy buena alternativa. Y para aquellos pacientes con expresión alta de PDL1, pues también hay muchas alternativas. Quizá alguien diría, pues vamos a operar a este paciente y le damos adyuvancia con inmunoterapia. Probablemente yo me inclinaría más por darle neoadyuvancia con quimioterapia más inmunoterapia, pero insisto, vemos que el tratamiento está evolucionando de manera muy rápida, y esto es muy bueno, sobre todo para nuestros pacientes, ¿no? Porque creo que el contar con muchas alternativas finalmente tiene que tener un impacto positivo en nuestros enfermos, pues que son la razón de ser de toda la investigación que se hace a nivel mundial. Para concluir, ya vimos que ya con lo que se publicó el día de hoy, las resecciones sublobares no son inferiores a la lobectomía para tumores de hasta 2 centímetros sin metástasis, y seguramente ya podemos decir que es el nuevo estándar de tratamiento. La cirugía sigue siendo el tratamiento recomendado para etapas tempranas. También entender que a pesar de que son etapas tempranas y que sea una muy buena cirugía, muchos de estos pacientes van a tener recaídas como enfermedad sistémica, de ahí que tengamos que tener siempre presente que lo mejor para nuestros pacientes va a ser el tratamiento multidisciplinario, en el cual definamos si el paciente en particular se puede beneficiar de cirugía inicial, seguir el tratamiento sistémico, o bien de dar algún tipo de neoadyuvancia y posteriormente hacer la cirugía, o bien actualmente, en el INCAN y en muchos otros centros tenemos ensayos clínicos en el que se ensayan estas terapias novedosas y que definitivamente tienen muy buenos resultados.
agradecer a CIPSA por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos hoy por la noche. Pasamos algunas de las felicitaciones. Annalise de Paula Paredes, le agradece por compartir este importante tema. Marina Reguín González, muchas felicidades a los doctores. Muy clara su exposición. El doctor Francisco Corona, excelente, gracias. Invitamos a nuestros asistentes a que hagan llegar sus dudas e inquietudes por correo o por los medios electrónicos a su disposición y las haremos llegar a nuestros panelistas para que les contesten oportunamente. Julio Francisco Almazán Martínez, excelente ponencia, muchas gracias por compartir. Elí Omar Zavale Martínez, muchas gracias por tan importante información. Agradecemos a nuestros panelistas tan importante información y los invitamos a que nos den un cierre de sus exposiciones. Bueno, en cuanto a tamizaje de cáncer de pulmón, bueno, Latinoamérica tiene características diferentes. Nuestro país es diferente a otros países del mundo, entonces tenemos que empezar a incursionar a ver cuáles son los factores de riesgo y eso implica empezar a hacer estudios de investigación. Actualmente, con nuestro estudio clínico, lo vamos a expandir a otras partes de México para obtener esa información, pero no lo podemos hacer si no tenemos ayuda de toda la población y principalmente del sector salud, que son todos ustedes. Entonces, los invitamos a colaborar en este proyecto grande. Como México, vamos a participar en un proyecto en Latinoamérica para saber screening en cáncer de pulmón en México, cómo nos comportamos, qué factores de riesgo, y los invito a participar. Muchas gracias, Mari. Yo creo que pues de cirugía se ha hablado mucho. Creo que es entender que para que tengamos pacientes con etapas tempranas, tenemos que hacer concientización de que el cáncer de pulmón existe, que si bien se asocia muchas veces con fumadores, en nuestro país una muy buena proporción de enfermos no tienen ese antecedente y son una fuente muy importante de morbilidad, de gastos, no solo para el sistema de salud, para las familias, muchas veces enfermedades devastadoras. Y justamente esfuerzos como el de la clínica Detecto pues son muy loables para cambiar, ¿no?, esta estadística en la que tenemos muchos metastásicos y muy poquitos en etapa temprana, ¿no? Yo los invito a que de verdad hagan difusión de esta iniciativa. Si lograron cachar ahí la información que dejó Marisol, y si no, en cualquier red social van a poner Detecto INCAN y les va a salir ahí los datos y créanme que van a tener una muy buena experiencia en cuanto a la evaluación que se hace de estos pacientes, ¿no? Y finalmente, pues entender que estos esfuerzos de detección oportuna también requieren de un gran equipo multidisciplinario. Esto es algo que también hago énfasis siempre. De nada sirve hacer de pronto una tomografía si no tienes, o sea, si te sale un nódulo y no tienes la infraestructura o no sabes qué hacer o a dónde mandarlo, pues tampoco tiene mucha utilidad, ¿no? Entonces, creo que una muy buena estrategia pues sería enviarlos aquí a la clínica del INCAN, donde se tiene todo armado para que el caso probable pues se le dé el seguimiento y el tratamiento que necesita. Invitamos a nuestro público a que nos haga llegar sus inquietudes y a que estén pendientes de nuestra siguiente participación y de nuestros siguientes programas. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.